Cuando se aprende React es normal que los conceptos de props y state se entremezclen un poco. ¿Cuál es la diferencia entre ellos exactamente? ¿Cuándo usar props y cuándo usas, o cuándo usas props y cuándo usas state? En esta lección nuestro objetivo es aclarar esta fuente común de confusión. Props es la abreviatura de properties o propiedades. En un nivel micro son como los atributos que colocamos en los elementos HTML como class o href. Acá tenemos un ejemplo. Class href. Por ejemplo, el componente botón de abajo toma una propiedad variant. Esta propiedad se utilizará internamente para controlar el estilo, como funciona el atributo class en HTML. ¿Sí? Este que está acá. Bien, digamos al componente botón está esperando esa prop, ¿bien? Esa propiedad. Y ahí lo dejo para no hacer lío, ¿no? Y seguimos. Los accesorios nos permiten las... te odio traductor. Las props nos permiten personalizar el comportamiento de un componente dado, de modo que exactamente el mismo componente puede hacer cosas diferentes en distintos escenarios. Leer jamás. Las props, ahora sí lo traducí, ¿no? Las props son las entradas a nuestros componentes, como los argumentos que se pasan a una función. Y exactamente esto que está aquí, solo que hay llaves. En el ejemplo anterior, ahora hablamos del estado, state. ¿Qué le pasaba? Cálmese un alplac. ¿Dónde está la patillita? En el ejemplo anterior, nuestra aplicación es completamente estática. No hay un on-click, solamente hay CSS, JSX, ¿sí? Que espera info, el componente espera información desde afuera, como children y variant, ¿sí? Y desde app solamente se manda las props que corresponden, nada más. Por eso es estática, porque no cambia nada, no se hace, no hay no cambia nada, no hay una interacción ahí. Bien, ok. Tu. El estado. Saqué, pero dice, en el ejemplo anterior nuestra aplicación es completamente estática. Cada vez que ejecutamos este código obtenemos el mismo resultado. Esto será cierto hasta la muerte, si Dios quiere, por calor. Es decir, no se puede. Por calor del universo. No, bueno. O sea, sí. Dice eso. This will be true until the heat death of the universe. Ah, momento apocalíptico. ¿Qué carajos? Alguien dice que esto significa otra cosa que no sea lo que está acá. This will be true until. O sea, esto será cierto hasta el calor de la. Yo creo que dice hasta el calor de la muerte de nuestro universo. Pero vamos a hacerle caso al traductor, que para algo es traductor, ¿no? Ponele. Hasta con el traductor estaba re picante. Pero dice, ¿y si quisiéramos que las cosas cambiaran con el tiempo? Filosófico. Ahí es donde entra el juego el estado. Modifiquemos un poco nuestro ejemplo. A ver, se pica. Upa, siempre. Los términos. ¿Quién lee los términos y condiciones? Alguien que me diga no, yo los leo todos. O sea, sí, soy yo. Soy yo por el que hacen los términos y condiciones. La verdad que mi vida se basa en leer las 800 páginas de los términos y condiciones. ¿Quién lee los términos y condiciones? Todos acá le vendemos el alma al diablo. Así, pum. Sí, sí, aceptar. Déjame pasar, por favor, te pido. No mienta, no mienta. Lo conozco. Las conozco. Bueno, miren que soy del oeste, ¿eh? Se pica. Yo de pe a pa. No, Nabil, no te cree ni tu mamá. Discúlpame. Bien, entonces veamos este componente. ¿Qué cambió acá? Está esto nuevo, ¿sí? Acá en el input hay un onChange que hace algo, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces continuamos con este componente hermoso, por cierto. Tiene un términos y condiciones que Nabil y su madre leen de pe a pa. Bien. Y, epa, interacción. Hacemos clic, confirm, no pasa nada porque es un ejemplo. Cancel, tampoco pasa nada porque es vida de un streamer tercermundista. No sé para cuándo el stream desde España. Me pregunto lo mismo. ¿Al consulado? Guiño, guiño, si está leyendo. ¿Y a la FIP? Guiño, guiño. ¿Por qué hacía así, no? Estaba re loca. Te juro que hoy tomé todas las pastillas. Bien. Entonces, deja de ser estática porque hay interacción, ¿no? La única interacción que hay es el check este, pero bueno, es una interacción. Y bueno, a ver, not found, otra interacción.
Bien, perfecto. Me gusta. Galimatías moment. El que no sepa qué es Galimatías tiene que ver el video número 2 cuando lo suba. ¿Sí? Pero básicamente es el traductor haciendo de la suya. Bien. Dice, tenemos un nuevo bit de estado. Bit of State. Me suena a tema de música electrónica. State of Trance. Galimatías es un niño. Galimatías son los padres. Bien. Dice, tenemos un nuevo bit de estado. Has agreed. Y necesitamos usar esos datos para alimentar nuestro botón confirmar. Esto revela una verdad importante sobre las props. Ojo, ¿eh? Guarda con LAM. Ay, perdón, la gente de España no debe saber lo que es LAM. Un programa de chimentos. Esto revela una verdad importante sobre las props. Son los túneles que permiten que los datos fluyan a través de nuestra aplicación. Por donde pasa Mario, por ahí. Vamos a profundizar en esta idea. Bien. Ok, hay un video. Vamos a ver el video. So this is a pattern you've probably seen online. You have this dialogue, you want to confirm, but you can't until you fill some sort of requirement like agreeing to the terms, and now the button lights up and you're good to go. In terms of how this is implemented, well, we have this has agreed bit of state, and it makes sense. We would want to use state for this because whenever we have anything that should change over time and affect what the UI looks like, we want to store that data in state. We then take that state and we bind it to the checkbox so that the value of this React state will always be equal to whether the checkbox is ticked or not. But then, how would I use that state to control a button? And we can sort of imagine, right? Maybe I have a button in this component, like a typical HTML button with the text hello. And we're not winning any design trophies for this implementation, but let's ignore that for now. If I wanted this button to track with this state, well, I could set the disabled attribute so that the button should be disabled when we have not agreed to the terms. So I'm going to say not has agreed. And now the button is enabled when the checkbox is toggled, and when I toggle the checkbox off, the button becomes disabled, right? The two are being held in sync. But this button, the confirm button, isn't an HTML element within this component. It lives in a separate place. It's a child of the button component. And I can't access that state variable from within here. If I try to set disabled equal to not has agreed, like I did with the other button, well, I get an error because has agreed is not defined. When I create a state variable like this, it only becomes immediately available to the JSX that is rendered by that component. So I can use it anywhere within here, but it's not global. It's not going to be available to other components, even if those components are rendered within the app component. And when we think about it, right, would we actually want it to work this way? Well, I can think of one reason we wouldn't. I have these two buttons, right? And I want the right-hand one to be in sync with this checkbox, but I don't want the cancel button, right? Like the cancel button should always be enabled no matter what the user is doing with the checkbox. And so to solve this problem, right, to make it so that this particular button has its internal UI updated by some external state, that's where props come in. And you'll notice the second button, the confirm button, has an is enabled prop, which is set to has agreed. And then inside button, we use this is enabled prop to control whether the button is disabled or not. For the first button, right, the button that should always be enabled, we're setting is enabled to true. We're essentially locking this prop so that it's always enabled. And this is an interesting thing about props, because there's sort of two different ways to look at them. On the one hand, props are used to control the configuration of a particular instance of a component, right? So we have two buttons. The first one has a variant of secondary, which is why it has a very subtle color theme. The second button has a variant of primary, which makes it much more vivid and loud. But props are also sort of the tracks that we use to funnel data from one place to another. We can't access has agreed within button, but we can add a new prop, and that prop can depend on the state. So as the user toggles this button on and off, the value of our prop gets toggled as well. In other words, we can think of props as the way that parent components communicate to children components, right? They are the tunnels that connect our different components. And the data that passes through props can either be totally static, like a string like this, or a Boolean value like this, or we can use React state. I think often the idea of props and state get a little bit confused because they're so often used together. Like we use a prop to pass a bit of state from one place to another, but essentially props are just like a subway network. Like they're a system of tunnels we can use to funnel data around, and that data can be totally static, or it can be React state. It can be anything, right? Props are just
tunnels that we can use to pass data around. Ahí va. ¿Entendió? Sí. Sí, no. Acá también afilamos el oído en inglés. Pero bueno, para los que no pudieron, puede que no hayan entendido, básicamente React State se utiliza para realizar un seguimiento de los datos que cambian con el tiempo, que era lo que hablábamos antes. En este caso, el estado sí puede cambiar entre verdadero o falso a medida que el usuario cambie la casilla de verificación, que es el ejemplo de antes, sí. Por defecto, el estado solo está disponible para el componente actual, que en este caso es app, ¿sí? Y después dice nuestro componente botón, hay una palabra que yo no entiendo. Nuestro componente botón no está al tanto de la variable de estado HasaGrid, ya que el estado no es global, ¿sí? El estado está acá en app, no está en botón. ¿Bien? Se pasa por prop, pero eso no significa que sea global. Significa que está pasándose del padre al hijo. Y el hijo recién ahí se entera del estado solamente por ese motivo. Las props nos permiten canalizar datos de un componente a otro. Puedes pensar en eso como un sistema de autopistas interestatales, perdón. Bueno, igual. Para nuestros datos o como una red de túneles por los que los datos pueden fluir. Podemos pasar valores estáticos, cadenas, números, valores booleanos a través de props, o podemos pasar variables de estados dinámicas, no importa para React, ¿sí? Podemos pasar casi cualquier cosa. ¿El estado es el valor de una prop o es el valor de todas las props? No, el estado es el valor de algo en particular que vos quieras manejar, por ejemplo. O sea, que vos quieras, sí, manejar. O sea, por ejemplo, este clic acá, en este caso, se utiliza para poder habilitar el botón confirm. Bien, en React lo que vos tenés que hacer es, ok, este input check necesitas saber si está chequeado para poder habilitar el botón. Bien, y si no, para justamente que no esté habilitado. Entonces, es un estado específico del input. Ahora, que después se pueda utilizar en el botón, ok, eso ya es otra cosa, porque le da interactividad al botón, pero no significa que sea del botón el estado. El estado en realidad es del input. ¿Puedes tener más de un state por componente o debe haber uno solo? No, puedes tener más de un state en el componente. Puedes tener estados compuestos también. O sea, puedes tener, por ejemplo, un objeto, qué sé yo, last name, ¿sí? No sé. Oh, estoy tirando cualquier cosa, sí, es un ejemplo. Pero podés tener un objeto, puedes tener un array, puedes tener muchas cosas. Si tu pregunta es, ¿puedo tener más de un estado? Sí, puedo tener más de un estado. Pero que le cambie el nombre acá para que no rompa todo. Eh, Eso no importa. La idea es que siempre el estado esté en el componente que realmente necesita ese estado, ¿sí? Y que se pase por prop lo justo y necesario, porque si no ya ahí tendríamos que hablar de componer componentes y cosas un poco más allá de que todavía no vimos. Pero también puedes poner varios use state. Sí, obvio, puede, porque necesitas manejar más estados. Los vas a necesitar sí o sí el hook use state, sea para este componente o sea para el otro. Para el botón es un valor, una prop para el padre es un estado y este se re-renderiza cada vez que cambia este. Sí, y dependiendo la versión de React, te puede re-renderizar el hijo también. Se le escapó el tiro a Prick. Al final, los props pueden ser cualquier cosa como parámetro. Y quizás con 5 props condicionas un state. Es así, ¿no? O sea, vos podés pasar por prop. Por ejemplo, a este componente botón le puedes pasar 10, 20 props. ¿Está bien? No, no va a estar bien. Porque ya quizás hasta podés unificar estados dependiendo de a lo que apunta. Por ejemplo, si estás pasando la información de una persona, en vez de pasar name, last name, address, esto, aquello, le pasás una prop sola que sea user, ¿sí? Y ese user va a ser un objeto que va a tener toda esa información. Entonces no tenés que andar cargando el componente de 800 millones de props, ¿entiendes? Igual tranqui porque
Seguramente haya ejercicios y se vean varias cosas que todavía no vimos. Eh, bien, a ver. Dar con los nombres correctos a las props. En lugar de inventar una proposición, una prop, isEnable, podría haber optado por llamar a mi prop disable, así. A ver. Claro, o sea, ponerle disable directamente. Dice, de hecho, así es como probablemente lo haría en un contexto del mundo real, pero elegí isEnable en este ejemplo para evitar la ambigüedad de tener dos cosas, nuestra prop personalizada y el atributo HTML, ambos nombrados desactivados. Y que los dos se llamen disable, ¿sí? O sea, para el ejemplo este específico, él prefirió poner la prop isEnable para que sea un poco más entendible y que se entendiera cuál es la diferencia entre prop y argumento, ¿sí? Entre prop de HTML, prop de componente y el valor de la prop. Un quilombo. ¿Dónde aprendiste tus buenas prácticas? En la escuela de la vida. Bueno, no sé si son buenas prácticas. O sea, sí, te lo marcan en el trabajo también, por ejemplo. A ver, estado complejo. Eh, Hasta ahora hemos visto cómo podemos almacenar números y cadenas en el estado React. En muchos casos del mundo real, sin embargo, nuestros estados tendrán una forma más compleja como un objeto o un array. Ahí viene lo de que estabas consultando, intercambio neuronal. Dice, hasta ahora hemos visto cómo podemos almacenar números y cadenas en el estado de React. En muchos casos del mundo real, sin embargo, nuestro estado tendrá una forma más compleja, como un objeto o un array. Por ejemplo, hace un tiempo construí una herramienta generadora de gradientes. Los usuarios pueden seleccionar de 2 a 5 colores y vamos a utilizar ese estado para generar una gradiente. Un gradiente. Y la tool es este, ¿sí? Que está bastante buena. Y, ¿cómo hackearías? ¿Cómo se iría el estado de los colores? O sea, creo que suena mejor el cómo traquear o cómo quedarte con esa información a medida que vas cambiando los colores. Pero seguir, no me termina de cerrar. Dice, en mi caso he creado una variable de estado colores que contiene una matriz de cadenas. Por ejemplo, const colors, set colors y react use state y adentro le pasa un array con valores alfanuméricos, ¿sí? Con colores en valores alfanuméricos. Dice, a React no le importa de qué tipo es nuestro estado. Podemos almacenar números o cadenas o array u objetos. Incluso podemos almacenar funciones en el estado si queremos. Pero hay un problema. Los cambios de estado en React tienen que ser inmutables. Cuando llamamos a setColor tenemos que proporcionar un nuevo array. Nunca debemos mutar arrays u objetos mantenidos en ese estado. La inmutabilidad en JavaScript es un gran tema y extremadamente importante para los desarrolladores de React. Profundizaremos en ello en la próxima lección. O sea, en cuanto a la inmutabilidad significa que si tenemos este array en el estado, ¿sí? Que no mutemos, o sea, que no cambiemos ese mismo array, sino que antes de hacer eso, primero eh, lo pasemos a otro, agreguemos la info nueva y recién ese estado ahí lo guardemos, ¿sí? Ahora igual lo voy a explicar mejor. Y acá dice que si bien podemos, en general no debemos. Como dice mi mamá, podés pero no debes. Y que más tarde en el curso vamos a ver use callback, que nos va a ayudar con el tema de las funciones, de guardar funciones en el estado. Use callback, use memo para los valores, etcétera, etcétera. Bien, otro videito de pausar. Ok. A minimal reproduction, there aren't as many bells and whistles, but it does seem to do the core job, which is show us a gradient and give us some color pickers to change it. But there's a problem, which is when I actually try to change the colors, nothing happens, right? The UI doesn't update, we see the exact same colors. So, we're going to have to do a little bit of Sherlock Holmes work to figure out what's going on here. And at first glance, things seem to be structured all right. We have this colors array, which is held in React state. I can change those colors, and sure enough, we do see things update accordingly. So the state appears to be wired in correctly. I take those colors, I create a CSS background image, and I apply that to this div over here. Then, for the color pickers, I map over the colors array, and I create a label and an input. And we see from the fact that it has a value property and an onChanged property that it's a controlled component. We are connecting it to React state. But this is where the issue happens.
we're updating the colors array by looking up the current index, right? Because we're mapping over the colors. So if this is the first color picker, the index will be 0. And we're saying colors 0 should be equal to event.target.value. By the way, I'm glossing over this a little bit. Color pickers, browsers come with them. Input type color is a totally valid thing. Chrome's color picker is actually quite nice. It seems pretty well featured. It even lets you switch color modes, which is well appreciated. But before you go rushing and implementing this native color picker, you should try it in all browsers, especially in Safari. At least at the time of this recording, their color picker leaves a lot to be desired. So if you do want to use it, it's perfectly valid. You know, it's native, a built-in input. That's always good. But just make sure that it works for your situation. In my case, I had to build my own because I was unsatisfied with this. But what is the problem exactly? Like, why doesn't this work? We're calling setColors. We're passing in the array. The array is updated correctly. Like event.target.value does hold the new color. So everything there is good. The problem is that when we use complex state, like arrays and objects, we really have to specify a new array or object. Otherwise, React doesn't think we've changed anything. It uses reference equality as a way to check. So it's going to see, is the colors array that you're passing me the same object, the same entity as it was in the last render? And if it is, it doesn't re-render. It figures that you've made a mistake or that you kind of intentionally didn't want to render. And this is a really confusing idea if you're not really comfortable with the ideas of equality and objects and memory and pointers. So I want to take a brief detour here to talk about this stuff. If you're already really comfortable with these ideas in JavaScript, then you can skip ahead. I'm going to put the timestamp you can skip to right over here. Should be under my face somewhere. But even if you're like mostly confident, but not 100%, I would encourage you to watch this because it is so important as a JavaScript developer to have a really firm grasp on these ideas. So I have a node console over here just for us to do a little bit of experimentation. I'm going to create a new array called array, uncreatively, with the values 1, 2, 3, 4. Then I'm going to create a new variable called next array, and I'm going to assign it to array. Next, I'm going to take next array, and I'm going to modify the first object to be equal to 5. Okay, so I know that was like quite a few things. The question is, what is the value of array? Now you might think that it's unchanged. It's still 1, 2, 3, 4 because I didn't change array, right? I changed next array. But you might be surprised to see that actually array also has the same initial value. And in fact, next array is exactly equal to array. So to explain what's going on here, you know, the nice thing about JavaScript is it's a high-level language. We don't have to think about memory a lot in terms of like whenever we create a variable, it actually like writes a physical property on our random access memory. Like there's a physical change in the computer. It stores this little bit of information somewhere. And the variable is just a pointer to that, right? So the array variable points to this object that's held in memory. When I do this over here, when I say next array is assigned to array, I'm not creating a new array, right? I still have the same single array, except now I have array pointing to it over here, and I have next array pointing to it over here. So both of these variables are pointing to the same entity that exists in memory. That means that when I change next array's item, I'm changing the same thing in memory, right? I'm not creating a clone of it and then modifying these two separate things. I have a single thing that gets modified either way, which is why this equality holds true. This is also why, if you've ever been confused as to why, like, if I take an array 1, 2, 3 and have another array with exactly the same stuff, right? Exactly the same number of digits, the same value in each slot, but when I actually run this, it says false. Well, the reason is that I have two separate arrays, and it doesn't matter that they have the same contents, right? The way JavaScript and really all programming languages work is you have objects in memory and variables that point to them, and you can change those objects, but ultimately, when I do something like this over here, next array equals array, I'm not actually creating a copy of an array. I'm just creating another pointer to that same thing in memory. But what if you wanted to create a copy that had the same values, right? Well, there's a couple ways you could do that. I could say let copy array is equal to a new array. And in that array, I have the first item from the array, the second item from the array, the third item from the array, and the fourth item, right? This is a 4-item array. And so I've selected all those values. So now array and copy array have exactly the same contents, but they are not the same object, right? When I do an equality check, they're both different objects in memory.
There is a shorter and much more nicer way to do this, which is to use the spread operator. If I say let better clone array is equal to a new array where I'm going to spread the values of array inside. Now better clone array is exactly the same, but I don't have to pick the values one by one. This also works if the array has 1 item or 5 items or 1,000 items, because the spread operator is essentially unpacking the array. So I'm creating a new array, that's why I have the brackets, and I'm unpacking all the stuff in this other array, all the individual values. If you've never seen this syntax before, if you're not sure what the heck these 3 dots are about, we do have a lesson in the JavaScript primer, so I'm going to link to that below this video. All right, so now let's go back to our color picker and let's see how we can use these ideas to solve our problem. What I'm going to do is I'm going to start by creating a brand new array called next colors, and I'm going to have it be equal to a new array, and I'm going to spread in the current value of the colors array. Then, instead of modifying colors, I'm going to modify next colors, essentially making it so that we have this new array that we are then modifying, and then I'm going to pass that new array into the setColors function. We are still doing mutation, but because we're mutating a brand new object, all that matters is that React gets a new object on every render. So this fulfills that criteria, and our color picker, once again, has been restored. Y para este truco voy a necesitar a Josh dado vuelta. Ven. Ahí va. Esto creo que... No me acuerdo si lo vimos a este, ahora lo vemos igual. Pero... no sé si lo llegaron a cachar, a entender. Pero básicamente por ese motivo no hay que mutar el estado original, sino bien antes de eso hacer una copia del estado y recién ahí utilizar esa nueva copia para poder actualizar el estado. A ver, no me acuerdo si ya vimos esto. Me parece que no. Bien, vamos a ver esto. Dice, en esta lección vamos a cubrir dos de mis partes favoritas de la sintaxis moderna de JavaScript, REST y Sprid. Filosóficamente, REST y Sprid hacen cosas opuestas, pero traen a confundirse un montón. REST, ¿sí?, reunirá un montón de valores individuales, o sea, los junta, y Sprid los desempaqueta, ¿sí? O sea, desempaqueta un conjunto de valores reunidos. Ambas operaciones utilizan la misma sintaxis, que es los ... Resulta un poco desconcertante que técnicamente no sea un operador, aunque parece que debería serlo. Para mantener la coherencia con la literatura formal, me referiré a ella como sintaxis y no como operador. Bien. Soporte de navegador. Tanto para REST como para Sprid hay muy buena compatibilidad con los navegadores. Son compatibles con todos los navegadores modernos. Y si necesitas compatibilidad con navegadores antiguos como Internet Explorer, bueno, mientras uses Babel, es un compilador de JavaScript moderno, no tenés que preocuparte. Tu código se compilará en una sintaxis más amigable que funciona en todos los navegadores. ¿Sí? Parámetros REST. Supongamos que estamos escribiendo una función que toma un número variable de parámetros. O sea que una función, ¿sí?, espera X cantidad de parámetros. Por ejemplo, tal vez queramos crear una función que sume todos los números proporcionados sin importar cuántos sean. ¿Sí? Por ejemplo, 1,1, que debería dar 2, 1 más 2 más 3 más 4. ¿Sí? Todos esos valores los vamos a pasar a la función. Pero no nos interesa, o sea, no queremos que esta función tenga, no sé, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. No tiene sentido. Para eso viene al rescate el parámetro REST, ¿sí?, que son estos 3 puntitos delante de lo que sería el argumento, que es en sí todo esto, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es, al empaquetar todos estos números, los va a convertir en un array, por ende vamos a poder recorrer uno por uno, y eso finalmente lo vamos a poder sumar. ¿Se puede hacer con un reduce? Sí, pero él lo hace así en este ejemplo para que sea un poco más amigable. Dice, num es un parámetro simple que reunirá todos los demás parámetros en una sola matriz. ¿Sí? Nums, que es acá. Bien. Por ejemplo, acá, narcs, que significa argumentos, está el 1, el 2 y high, que son string, ¿no? Entonces, al hacer
el empaquetamiento, ¿sí? Junta todos estos tres parámetros en un array. Bien. Dice, como cualquier otro parámetro de función, podemos llamarlo como queramos. Es común usar punto, 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 rest, ¿sí? Rest. Pero pero podría ser fácilmente punto, 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 todas las cosas, o all the things. Dice, a veces tendremos uno o más parámetros conocidos, fijos, y varios variables. Podemos utilizar un parámetro rest en conjunto con otros parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro lo esperamos de esta manera sí o sí, y después obtenemos todo el resto de los parámetros. Por eso por eso le ponen rest, porque es por el resto de los parámetros. Por ejemplo, en este caso el operador rest, no sé si lo explica acá. No, en este caso el operador rest se usa para descartar el primer parámetro, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá se pasa todos, ¿bien? Pero al esperar la función dos parámetros, ¿sí? Lo que hace es poner el 1 en el primer parámetro y el resto en estos. Entonces, como la función termina devolviendo retornando el resto de los parámetros porque remueve el primer argumento, le va a devolver 2, 3 y 4. Bien. ¿Qué más? Dicho esto, hay algunas reglas. Solo te permite tener un único parámetro de descanso y tiene que ir en el último lugar. En ninguna de estas funciones son válidas. O sea, no se puede usar una función que tenga rest adelante, coma, otro argumento, o sea, otro parámetro, rest otra vez, ¿sí? Siempre en los tres puntitos se tienen que usar como si fueran parámetros opcionales que siempre tienen que ir al final. Bueno, esta específica siempre tiene que ir al final y tiene que ser una sola, ¿sí? No, papa en la boca, tomas agua. Bueno, sintaxis Spread. Bueno, ya un ratito termino. La sintaxis dispersa me gusta. Es lo contrario de los parámetros restantes. En lugar de recoger un montón de parámetros en una matriz, se extiende una matriz de datos en argumentos individuales. Por ejemplo, en vez de pasarle a la función estos valores por separados acá y utilizar los tres puntitos y rest, lo que hace es los junta en un array, ¿sí? Y los desempaqueta pasándoselo a la función. Entonces, como acá en este caso se sabe que la fecha tiene año, mes, día, la función espera año, mes, día. Y al estar utilizando los tres puntitos, lo que hace es separar y desempaquetar cada ítem en su posición respectiva. Bien, entonces se coloca 2020 acá, 01 acá, 01 acá. Si lo copiamos al Run.js, capaz que queda un poco más legible. A ver, ven, hasta acá lo que hace, o sea, termina armando una fecha con new date, pero le pasa exactamente en ese orden. Yo pongo 2022, ahora dice 2022, y, y acá dice 2, pero porque al mes siempre hay que restarle 1. O sea que acá no lo está teniendo en cuenta. ¿Qué más? Ven, dice, descomprimimos myDateInfo para que proporcione 3 argumentos individuales en lugar de un único argumento de matriz. Es equivalente a hacer esto, ¿sí? O sea, lo que yo les comentaba. Lo cerré. Lo que yo les comentaba antes, o sea, cada posición del array se la pasa en el lugar que le corresponde, ¿sí? En el ejemplo de recién. Hay un montón de casos prácticos para esto. Por ejemplo, vamos a usarlo para copiar los hijos de un array a otro, ¿sí? En el caso, y ahí es donde empezamos a pensar, esto está atado a lo que dijo George de copiar un array a otro, un estado a otro. ¿Sí? Acá lo que hace es copiar, porque desempaqueta cada una de las posiciones en este nuevo array. ¿Sí? ¿Por qué sé que es un nuevo array? Porque hay corchetes acá, ¿sí? Y lo que está haciendo es desempaquetar cada una de las posiciones de este y agregársela a este. Entonces lo que está haciendo es crear un nuevo array, porque son dos copias en memoria diferentes. Dice myArray, o sea, punto, 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 myArray. La sintaxis se va a expandirá en valores individuales. Como la hemos encerrado entre corchetes,
creará un nuevo array que contendrá estos valores expandidos. ¿Sí? Es lo que decía yo recién. Similar si queremos unir dos arrays. ¿Sí? Por ejemplo, my numbers, que es 1, 2, 3, con your numbers, que es 4, 5, 6. Y ojo acá, no se confundan con spread, ¿sí? Con rest, perdón, me confundí yo. Acá se está usando spread operator, ¿sí? Y lo que hace es desempaquetar el primer array, desempaquetar el segundo array y unificarlos a todos. ¿Sí? Ok, uso con objetos. A ver. Al principio esta sintaxis solo funcionaba con matrices, sin embargo muy pronto nos dimos cuenta de lo impresionante que podría ser esa sintaxis si también funcionara con objetos. Por ejemplo, podemos crear una nueva copia de un objeto existente, ¿sí? Que sería este objeto, en vez de corchetes, abrimos llaves, ¿sí? Vamos a hacer una nueva copia de un objeto. Los objetos son con llaves, los arrays con corchetes. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos llaves y utilizamos el spread operator para desempaquetar cada propiedad que tenga el objeto adentro, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto y acá queremos hacer cloned object.longitud, va a dar 4, 3, 2, 1. Y si nosotros hacemos, no sé, que dé 8, ¿sí? Y verificamos el array original, el objeto original, perdón, longitud, va a dar 4, 3, 2, 1 porque antes de mutar este objeto, lo tengo con array, hicimos una copia, ¿sí? Si no hubiéramos hecho una copia, hubiéramos directamente asignado este objeto a este objeto, los dos van a valer lo mismo. Bien. Bueno, acá dice podemos extender objetos en nuevos objetos y agregarle propiedades adicionales, como por ejemplo esto de acá. La zorra otra vez, que pido boludo. En human 1 podemos hacer como acá he utilizado el spread operator dentro de human 1 ahora va a tener species y location. Entonces si yo hago punto location debería dar tierra. Bien. Y acá se hace lo mismo con human 2. Entonces, si yo hago human 2, por ejemplo, species, tiene que dar humano. ¿Bien? Ahora, si modificamos cualquiera, humano, da humano. Y si modificamos tierra por Marte, va a dar Marte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de estos objetos se hizo el desempaquetamiento de las propiedades de este de acá arriba. Es como si de repente tuviéramos esto acá, ¿sí? Básicamente es eso, los tres puntitos. Saca de acá arriba y los pone acá abajo. O sea, no saca. Este objeto sigue siendo el mismo, ¿sí? Con sacar me refiero a que desempaqueta, utiliza las propiedades de este objeto que está acá y las mete en otros. Y bueno, también podemos mergear dos objetos o más. A lo mismo como si fueran los arrays, pero con las llaves. ¿Sí? Siempre piensen, objetos, llaves, array, corchetes. ¿Qué más? Acá. Dice cuando utilizamos la sintaxis de extendemos las matrices o utilizamos el spread operator en arrays, no tenemos que preocuparnos por los conflictos. Siempre obtendremos un nuevo array que incluirá todos los elementos de todos los arrays extendidos. Por ejemplo, acá en este caso, el array 1 tiene 1, 2, 3 y el array 2 tiene 3 que se repiten en el 1. ¿Sí? O sea, se repite porque también está en el 1. Y tenemos 3, 4, 5. Entonces cuando mergeamos el array 1 y el 2 en un solo array, este 3 no se pierde, ¿sí? Pero hay que prestar atención porque en los objetos se trabaja diferente, ¿sí? Dice acá. Sin embargo, los objetos son un poco diferentes. ¿Qué ocurre cuando varios objetos definen la misma clave? Acá, por ejemplo, el objeto 1 tiene z-index 5 y el 2 tiene 10, ¿sí? Cuando mezclamos el objeto 1 con el objeto 2 en un nuevo objeto, este valor se pisa con el último objeto, ¿sí? Si esto fuera al revés, vamos a mostrarlo acá.
en zIndex tiene el valor de 10 del objeto 2. Ahora, si nosotros lo invertimos, el valor va a ser 5, porque no es que esté, eh, porque, recapitulo, es porque está acá, el último hacia la derecha, digamos, es el que gana, por decirlo de alguna manera. Es como en CSS. Epa, acá dice, ¿ves? Se fijará zIndex en 5 o en 10. ¿Cómo resuelven los conflictos? Los resuelve dando prioridad a los elementos posteriores sobre los anteriores. En este caso, zIndex se fijará en 10, que es el ejemplo de acá. ¿Sí? Así es como lo veo yo. La sintaxis de propagación funciona secuencialmente. Extendemos el primer objeto y luego el segundo objeto. Conociendo esta lógica nos permite crear valores por defecto que pueden ser sobrescritos. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer usuario, perdón, desempaquetamos type y password. En el segundo usuario desempaquetamos type y password, pero acá password se va a pisar en comparación con este, porque este no tiene password en su, entre sus propiedades. En cambio, este sí, y al este desempaquetar la propiedad password, este la pisa. Bien, acá se ve esto. ¿Sí? El primer usuario o first user no define una contraseña, por lo que utilizará la contraseña por defecto, 1, 2, 3, 4, 5. Second user sí proporciona una contraseña, por lo que sobreescribirá el valor por defecto. Es importante que primero extendamos los valores por defecto. De lo contrario, la lógica se invertirá y todos los usuarios utilizarán la contraseña por defecto. ¿Sí? Que no hagamos esto porque al estar último, el que gana, por decirlo de alguna manera, es default values. Y si password estaba antes y este también tiene password, va a ganar el que está acá. Dice, Risty Spray sintaxis es increíblemente potente. Veremos muchos ejemplos de cómo usarla eficazmente a lo largo de este curso. Marcamos como completo. A ver qué dice acá. Pensé que terminábamos, pero no. Ahí falta este pedacito nomás. Temas complicados. En este video tratamos algunos temas avanzados bastante complicados sobre mutación y referencia a objetos. Si no has expuesto a estas ideas antes, este video probablemente te haya abrumado. Si te sientes perdido, echa un vistazo a esta entrada de blog de Dave Sedia, eh, una guía visual con referencias a JavaScript. Es una maravillosa exploración de estas ideas y esperamos que pueda ayudar a aclarar las cosas un poco. Y si todavía te sentís confuso, no te preocupes demasiado. Más adelante en este curso aprenderemos sobre una herramienta llamada Immer. Cuando usamos Immer realmente no tenemos que preocuparnos por estas cosas, ya que Immer hace imposible mutar accidentalmente objetos y arrays. Immer es lo que usa Redux, pero Redux Toolkit y hooks específicos que ahora obviamente no me acuerdo, como Create Slide, no me acuerdo mal, era uno, pero habría que chequearlo porque mi memoria es frágil como Twitter. Eso voy a poner de ahora en más. Mi memoria es frágil como Twitter. A ver. Epa, dibujitos. Me gusta. Compartir. Pimba. Bien. ¿Qué más? A ver. De nunca mostrar el estado de React, aunque parezca que funciona. En la solución anterior el orden de las operaciones era crear un nuevo array, modificar ese nuevo array, poner el nuevo array en el estado. Quizás te preguntes, ¿está bien invertir el orden de los dos primeros pasos? ¿Y si modificamos el array y luego lo clonamos? ¿Sí? Nope. Acuérdense que colors era el estado específico. Eh, y acá, o sea, está mutando el array, que es el estado en sí mismo. No, no, no y no. Y se parece un poco más sencillo, ¿verdad? Hacemos las modificaciones que queramos y luego copiamos el array justo antes de llamar a setColors, de modo que estamos proporcionando un nuevo valor. Y si pruebas esto en el sandbox anterior, parece que funciona. Acá está el problema. Al hacerlo de esta manera estamos modificando los valores mantenidos en el estado de React. React no espera que hagamos esto y no hay ninguna barrera que nos avise si lo intentamos. Puede que te salgas con lo tuyo haciendo esto una vez
Pero si lo conviertes en un hábito, es probable que empieces a encontrarte con comportamientos extraños. Tal vez una parte aleatoria de la página no se actualizara cuando se supone que debe hacerlo. O puede que la estructura DOM se mueva, teletransportando un elemento a un contenedor DOM totalmente distinto. Nope. Nadie quiere eso. Estos errores son realmente difíciles de diagnosticar y arreglar. Te ahorrarás un montón de problemas si haces todo lo posible por evitar el mutar el estado real. No sé si se entendió. Ah, queda poquito. Dice, pero no es ineficiente. Algunos estudiantes han preguntado, ¿no es ineficaz crear nuevas matrices en cada cambio? ¿No sería mucho eficaz mutar la matriz existente? Cuando se trata del estado React no hay elección. Necesitamos producir un nuevo array cada vez que el estado cambia. Afortunadamente esto no es un problema. Clonar un array es una operación increíblemente rápida. Decidí cronometrarla para ver cuánto tarda realmente. Haciendo acá. Start. Ok. Dice... Josh. Date now produce un número grande como este. ¿Sí? Es el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Es una representación numérica de la hora actual. Almacenamos una referencia a la hora antes de hacerle el trabajo costoso. Y después comprobamos de nuevo y tomamos la diferencia. Esto nos da nuestro número de milisegundos que han transcurrido entre las dos marcas de tiempo, o sea, entre acá y acá, diciéndonos cuánto tiempo ha tardado el trabajo. ¿Y cuáles son los resultados? Cuando pruebo en mi código MacBook Pro M1 Max, dice que tarda 0 milisegundos en hacer este trabajo. Por supuesto, no puede ser literalmente instantáneo. Date now no es preciso por debajo de la escala de milisegundos, pero redondea a 0 milisegundos. Dice, pero espera, entendí carajo, pero dice, pero espera, mi caro portátil Apple no es representativo. ¿Cómo funciona el hardware de gama baja? Dice, repetí la prueba en mi portátil Acer NX TravelMate, un dispositivo Intel Celeron que cuesta menos de $150. Y los resultados son los mismos, sigue tardando 0 milisegundos. Dice, empeorémoslo, y si hacemos el mismo trabajo 1000 veces, jodido yo. Metí un for. A ver. Up. Dice, en mi lentísimo portátil Windows de $150, esto tarda unos 2 milisegundos. Oscila entre 0 y 5, siendo 0 el tiempo medio. Si hacemos cuentas, esto significa que cada color, o sea, desempaquetar cada color, tarda unos microsegundos, es decir, 2 millonésimas de segundo. Esto ya es una nerdeada atómica. Para contextualizar, un parpadeo humano medio dura 100 milisegundos. Podríamos clonar 50.000 matrices en un abrir y cerrar de ojos. Para ser justos, depende del tamaño de la matriz. Si tuviéramos 1 millón de elementos en la matriz, la cosa cambiaría. Pero generalmente no trabajamos con conjuntos de datos enormes en el frontend. Llevaría demasiado tiempo transferir esa cantidad de datos a través de la red, y los dispositivos de gama baja no tendrían memoria para almacenar todos. La velocidad de iteración no suele ser el factor limitante en el front. Es buena idea poner a prueba nuestra intuición con estas cosas. Si alguna vez te preguntaste si un trozo de código es lento o no, haz una prueba rápida y compruébala vos misma. He hecho este tipo de pruebas muchas veces y he llegado a apreciar lo rápidos que son los motores de JavaScript modernos, como un rayo en realidad sería, incluso en dispositivos de gama baja. Cuando se trata del rendimiento del front, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Hablaremos más sobre rendimiento más adelante en este curso.